Dos pastores alemanes, criados juntos como hermanos, jugaban entre árboles mientras su familia acampaba cerca. Pero la calma del bosque escondía algo mortal. Cuando una pitón gigante atacó, solo uno pudo reaccionar. Y lo que hizo para salvar a su compañero te va a romper el alma. Antes de empezar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Esta historia no es solo de perros, es de amor verdadero, instinto y despedidas que marcan para siempre. El sol se filtraba entre las copas de los árboles como si el bosque respirara luz. Era temprano, pero el calor del mediodía ya se anunciaba en la humedad del suelo. El sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo las botas de los niños llenaban el aire con vida. Camila y su esposo Martín habían decidido acampar ese fin de semana con sus hijos en una reserva natural cerca del río Paraná. No era la primera vez. Les gustaba desconectarse de la ciudad, al menos por un par de días, y a sus dos pastores alemanes, Bruno y Oso, les encantaba más que a nadie. Bruno era el mayor, con el lomo más oscuro y las orejas perfectas, siempre erguidas, fuerte, obediente, protector. Oso, un año menor, tenía un pelaje más claro, las patas grandes y una personalidad curiosa y torpe. Pero si algo los unía, era la devoción el uno por el otro. Jugaban, corrían, dormían pegados. Si uno se alejaba, el otro lo buscaba. Eran inseparables. Esa mañana, mientras Martín preparaba la leña y Camila servía mate en un termo rayado por los años, los chicos jugaban a esconder ramas, y Bruno y Oso, como siempre, lo seguían, vigilaban, ladraban, saltaban. «No se alejen mucho», gritó Camila. «Esta zona tiene bichos raros». Los chicos rieron y los perros corrieron tras ellos. Era un momento perfecto, como los que se guardan en fotos que no se toman. Oso fue el primero en oler algo. Se detuvo en Mimencentus, seco al borde de un sendero oculto por la maleza. Un olor ácido, extraño, como de carne vieja y hojas podridas. Bruno, que venía detrás, también se detuvo. Gruñó apenas. «¿Qué pasa, muchachos?», dijo el hijo mayor Santiago, de 11 años. Los dos perros miraban en dirección al bosque, tensos. «Vamos por ahí», dijo el más pequeño, Tomás, de 7 años. «No, mamá dijo que no», respondió Santiago. Pero ya era tarde. Oso se había metido y Bruno lo siguió. Los niños lo siguieron con miedo, gritando los nombres. En menos de un minuto todo cambió. Un chillido fuerte como un quejido ahogado. Santiago se detuvo en seco y ahí lo vio. A unos 15 metros entre troncos, una pitón enorme se enrollaba con violencia alrededor del cuerpo de Oso, que apenas podía moverse. Tenía el hocico abierto, los ojos aterrados, y sus patas traseras temblaban sin control. Bruno rugió como nunca. Lo habían escuchado. Un sonido brutal, desesperado, animal, y saltó directamente sobre la serpiente. «¡Mamá!», gritó Santiago. Los chicos retrocedieron. Santiago agarró a su hermano y corrió. Mientras tanto, Bruno mordía con furia el cuello de la serpiente, que silbaba y apretaba aún más a Oso. Era una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Camila y Martín corrieron con un machete en la mano y los ojos al borde del terror. Cuando llegaron, vieron a Bruno cubierto de sangre, rasguñado, desgarrado, pero aún luchando con la serpiente, y Oso, inmóvil, con la lengua fuera. Martín gritó y comenzó a golpear el cuerpo del reptil con el machete. No fue fácil. La pitón era gigante, antigua, salvaje, pero Bruno no soltó ni una vez. Y cuando la serpiente finalmente cedió, Bruno colapsó a un lado, jadeando casi sin fuerzas. Oso respiraba apenas, pero estaba vivo. Camila cayó de rodillas y lo envolvió en una manta. Martín sostuvo a Bruno con los brazos como si cargara a un hijo. La familia entera lloraba. No sabían todavía qué habían perdido, ni lo que estaban a punto de ganar. El camino de regreso al campamento fue lento y silencioso.
Oso, vuelto en la manta, apenas respiraba. Su cuerpo temblaba en los brazos de Camila. Martín llevaba a Bruno a su lado con una correa improvisada y la mirada fija en el suelo. El perro aún sangraba. Tenía el lomo arañado y cojeaba, pero no dejaba de mirar a Oso como si supiera que la verdadera herida no era la suya. Los niños iban detrás en silencio. Tomás no soltaba la mano de su hermano. Santiago tenía los ojos hinchados, pero no lloraba más, solo observaba. En su cabeza una escena se repetía una y otra vez. La serpiente apretando, Bruno rugiendo, Oso gimiendo, y no entendía cómo en un segundo la alegría podía volverse miedo. Camila llamó al hospital veterinario más cercano desde el auto, mientras Martín conducía a toda velocidad por el camino de tierra. La conexión era débil, pero lograron que los esperaran. Uno mordido, otro golpeado, uno no responde bien, dijo Camila al teléfono sin poder controlar la voz quebrada. Por favor, que nos esperen. Bruno iba en el asiento trasero jadeando. Tenía las patas cubiertas de tierra y hojas secas, la oreja desgarrada, pero no se quejaba, solo respiraba lento y profundo. Oso, en cambio, apenas emitía sonido. Iba en los brazos de Santiago envuelto, con los ojos entreabiertos. Cada tanto exhalaba con dificultad. Era como si su cuerpo estuviera ausente. En la veterinaria, 2 profesionales los recibieron de inmediato. Los perros fueron separados. Camila quiso quedarse con Oso, pero no la dejaron entrar al quirófano. Martín se quedó con Bruno, que apenas se mantenía en pie. Tiene múltiples laceraciones y mordidas en el cuello. Puede que haya daño interno, dijo la doctora mientras lo examinaba. ¿Va a estar bien?, preguntó Martín. La veterinaria lo miró sincera. No lo sé. Martín respiró hondo. Apretó la mano de su esposa. Afuera, los niños esperaban sentados en un banco de plástico azul. Tomás se abrazaba a sí mismo. Santiago sostenía el dibujo que había hecho días atrás. Bruno y Oso corriendo entre árboles. Ahora ese papel parecía una mentira. Pasaron 3 horas. Bruno fue estabilizado. Limpieza de heridas, puntos, analgésicos. Tenía daño muscular, pero estaba consciente. Cuando Camila se acercó, el perro movió la cola apenas. La miró con esos ojos suyos oscuros, nobles, rotos. «Gracias, campeón», le susurró ella, acariciándole el lomo. Pero no hubo tiempo para alegrías. La doctora salió del quirófano con la cara grave. El pequeño sufrió asfixia prolongada. Está vivo, pero inconsciente. Su cuerpo lucha, pero no sabemos si va a despertar. Camila se desmoronó, cayó de rodillas y comenzó a llorar sin sonido. Martín la sostuvo. Santiago dejó caer el dibujo. Tomás solo preguntó, ¿se va a morir? Nadie supo qué decir. Esa noche los dejaron dormir en una sala de espera improvisada. Camila no se despegó de Oso. Le hablaba al oído, le contaba cuentos como si fuera un niño. Le acariciaba el pecho para sentir si respiraba. Martín se quedó dormido con Bruno a los pies, envuelto en una manta. Los niños durmieron en sillas acurrucados. En medio del silencio de esa madrugada de hospital, un solo sonido se repitió. La respiración entrecortada de un perro que luchaba por quedarse y la vigilia silenciosa del que ya había dado todo por salvarlo. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni siquiera los pájaros parecían cantar en el patio de la clínica. Camila seguía sentada junto a la camilla de Oso. Sus dedos acariciaban suavemente su pelaje, evitando las zonas más sensibles. Llevaba la misma ropa desde el día anterior, ojeras marcadas y una mirada de esas que solo tienen quienes no han dormido, pero tampoco han querido dormir. Bruno estaba en una colchoneta en una sala contigua con vendas en la pata trasera y una sonda para el suero. Aunque herido,
No dejaba de levantar la cabeza cada cierto tiempo, como si supiera que su hermano aún no había despertado. Martín hablaba con la veterinaria. Si sobrevive, decía ella en voz baja, puede haber daño neurológico. Asfixia, así de prolongada, no suele dejar al cerebro intacto, pero hay esperanza. Sí, pero es delgada y tardará. Martín asintió. No lloró. Solo cerró los ojos y volvió al pasillo donde los niños dibujaban en silencio con unos lápices que les prestó la recepcionista. Santiago dibujaba a Oso acostado sobre la hierba, pero no dormido, despierto, jugando. Tomás dibujaba a Bruno con una capa de superhéroe. No era un juego, era su manera de entender lo que había pasado. Bruno es un guerrero, dijo Tomás, como en las películas. Santiago no respondió, pero pensaba lo mismo. Al tercer día Camila ya no hablaba. Se quedaba largas horas junto a Oso sin moverse. Solo lo observaba, le limpiaba el hocico con una gasa, le cambiaba la manta, le hablaba del patio, del río, de cómo volverían a correr juntos algún día. Y entonces ocurrió, pequeño, minúsculo, un parpadeo. «Martín», gritó Camila como si acabara de ver un milagro. Martín corrió. Luego vino la doctora. «¿Estás segura?» «Sí», parpadeó. «Lo vi, lo sentí». La doctora se acercó, le habló, le tocó la frente. Nada. Pero minutos después, el movimiento volvió. Lento, leve. Oso movió apenas una pata y el corazón de todos en esa sala se detuvo un segundo. Esa noche la familia durmió por primera vez en días, Bruno también. Y aunque Oso no había despertado del todo, algo dentro de ellos ya no era miedo, era fe. Los días siguientes fueron duros. Oso despertó pero no caminaba. No controlaba bien el cuello, le costaba enfocar. No reconocía la voz de Tomás, tampoco ladraba. La doctora fue clara. Hay daño, pero no es total. Podría mejorar con tiempo. Camila lo escuchó sin parpadear, luego se acercó a la camilla y dijo en voz baja, «Te vamos a enseñar de nuevo, mi amor, desde cero, no importa cuánto tardes». Bruno fue dado de alta, aún cojeaba, pero estaba fuerte. Lo llevaron a casa con cuidado y al llegar lo primero que hizo fue correr a su manera hacia el rincón donde dormía con Oso. Olió el suelo, buscó, esperó y luego se quedó ahí acostado, como si lo esperara todavía. Una semana después, Oso fue llevado en brazos a casa. No caminaba, pero cuando entró por la puerta, Bruno se levantó y gimió de emoción. No ladró, solo apoyó su hocico sobre el de su hermano, y ahí se quedaron, sin moverse porque a veces el reencuentro no necesita palabras, solo presencia. La casa ya no sonaba igual. A pesar del regreso, a pesar de tener a los dos perros nuevamente bajo el mismo techo, la alegría parecía haber quedado atrapada en ese rincón del bosque. Oso dormía en una colchoneta frente a la ventana con almohadas a los lados. Apenas movía el cuello. Bruno no se separaba de él. Comía cuando Oso comía. Se tumbaba a su lado cada vez que lo movían para hacerle ejercicios. Lo vigilaba como si aún sintiera que la serpiente seguía cerca. Camila había dejado de trabajar por unos días. Su tiempo lo repartía entre fisioterapia casera y consolar a los niños. Pero no era suficiente. Santiago empezó a tener pesadillas. Despertaba llorando, a veces gritando. Siempre la misma imagen, la pitón apretando, Oso sin poder respirar, Bruno mordiendo con desesperación. Una noche, Camila lo encontró en el pasillo abrazado a su cuaderno de dibujos. «No puedo dormir». «¿Mamá?» Ella se sentó a su lado y lo sostuvo en silencio. «Tengo miedo de que se muera mientras duermo». Camila sintió el corazón apretarse. «Está luchando, hijo, y mientras luche, vamos a estar con él». Santiago asintió, pero no soltó el cuaderno. Tomás, por su parte, dejó de hablar de Bruno, como el guerrero.
Ahora dibujaba a los dos perros acostados, dormidos, sin moverse. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque ahora están cansados. Martín intentaba mantener la rutina. Trabajaba de día, ayudaba por las noches, pero el cansancio y la frustración comenzaban a notarse. Una noche, mientras intentaba mover las patas de oso en uno de los ejercicios que le indicó la veterinaria, soltó la mano con más fuerza de lo normal. «No reacciona», dijo frustrado. Camila lo miró. «No es culpa suya, ni mía». «Lo sé, pero tampoco sé cuánto más vamos a aguantar así». Fue la primera vez que la palabra límite apareció en la conversación y dolió. Días después llegó la doctora a hacer una evaluación en casa. Revisó a Oso, le habló, lo tocó, midió reflejos. «Camila», la doctora suspiró. «Hay señales muy pequeñas, pero reales. El músculo responde levemente. La sensibilidad volvió a una de las patas traseras. Entonces, ¿hay camino? Pero no corto ni fácil». Martín se pasó la mano por el rostro. Camila cerró los ojos. Bruno, echado junto a Oso, levantó la cabeza como si entendiera. Esa tarde Santiago tomó una decisión. Cortó una caja grande de cartón. La forró con tela vieja y construyó una especie de carrito. «Puse almohadas adentro para que Oso pueda salir al jardín», dijo. Lo empujó con cuidado, con ayuda de su mamá. Y por primera vez en semanas, Oso volvió a sentir el sol en el rostro. Bruno lo siguió todo el camino. Cuando llegaron al patio, se echó a su lado y el viento sopló entre las ramas del limonero como un suspiro. Esa noche hubo algo distinto. Bruno se levantó de su manta y con esfuerzo movió uno de los juguetes de tela de Oso hasta la colchoneta. Se lo dejó al lado y luego volvió a acostarse. Oso no lo tomó, pero giró la cabeza y lo miró por varios segundos, y entonces, por primera vez desde el ataque, movió la cola. Apenas una vibración mínima, pero suficiente para que Camila rompiera en llanto, porque a veces lo que más cuesta no es sanar, es no rendirse en el intento. Era un miércoles cuando apareció la camioneta blanca, polvorienta, con vidrios polarizados. Se estacionó frente a la casa sin previo aviso. Camila estaba adentro con los niños. Martín acababa de llegar del trabajo y aún tenía las llaves en la mano cuando la vio detenerse. Un hombre bajó. Llevaba pantalón de campo, botas gastadas y una chaqueta militar. No parecía perdido, tampoco era vecino. Martín salió al portón sin abrirlo. «¿Se le ofrece algo?» El hombre sonrió apenas. «Vengo por el perro». Martín se tensó. «¿Cuál?» «El que atacó a la pitón. Vi la historia en redes, me lo describieron bien. Negro, orejas rectas, muy bien entrenado, un animal con instinto de protección extremo». Martín no dijo nada. «Ese perro fue mío», dijo el hombre. «Lo entrené yo. Se me escapó hace 6 meses y quiero recuperarlo». Camila salió. Santiago miraba por la ventana. Bruno estaba adentro junto a Oso, que dormía. Martín no abrió el portón. «¿Tiene documentos que lo prueben?» «No, pero tengo fotos y una cicatriz en su oreja izquierda. Se la hizo cuando era un cachorro al rasparse con una cerca. Apuesto a que sigue ahí». Martín tragó saliva. Bruno tenía esa cicatriz. El hombre dio un paso. «Mire, no quiero líos, solo quiero mi perro de vuelta. Él era parte de un grupo de seguridad privada. Se me perdió en una operación rural. Lo busqué y me rendí hasta que vi el video. Su familia subió una historia. Vi su mirada. Sé que es él». Camila sintió como le temblaban las piernas. Ese perro se quedó con nosotros, salvó la vida de su hermano, de nuestros hijos. «Lo sé, pero es mío, y si no me lo dan, tendré que ir a la policía». Esa noche la casa parecía un barco en tormenta. «¿Y si tiene razón?», preguntó Camila. «¿Y si fue suyo, y si lo usó para fines que no debería?», dijo Martín. «¿Y si lo entrenó, con violencia? ¿Y si lo perdió porque huyó?». Santiago entró en la conversación. «Bruno no quiere irse». Tomás se aferró a Bruno. «Es nuestro».
Camila lo miró. Miró al perro acostado junto a Oso. Pero la ley no estuvo ahí cuando salvó a tu hijo, dijo Martín. Silencio. La lluvia golpeaba los vidrios. Bruno, como si presintiera el dolor, se paró y se acercó a la puerta y con la nariz empujó la manta que cubría a Oso. Se la acomodó sobre el lomo. Martín respiró hondo. No se va. Camila lo miró sorprendida. Y si vuelve con papeles, que venga. Y si tiene pruebas, lucharemos. Pero no voy a entregarlo como si fuera una cosa. No después de lo que hizo, no después de lo que vivió. Al día siguiente, Martín fue a un abogado. Explicó todo. Le mostraron las fotos, los informes médicos, los dibujos de los niños. El abogado asintió. No hay chip, no hay denuncia previa, no hay prueba concreta, es de ustedes. Y si ese hombre insiste, él será quien deba demostrar lo contrario. Martín salió con un papel firmado. Lo guardó junto al corazón como un escudo. La camioneta blanca volvió una vez más, pero no bajó nadie. Solo se detuvo. Miró y se fue. Camila cerró la puerta con llave. Y esa noche, cuando Bruno se acostó junto a Oso, lo hizo como siempre en silencio. Pero por primera vez, Oso levantó la cabeza y la apoyó sobre el cuello de su hermano. Martín los miró desde la cocina y supo que no importaba quién los entrenó, importaba quién los eligió quedarse. La vida no volvió a ser la misma, no podía. Después de una serpiente enroscada a tu hermano, después de un hombre exigiendo que devuelvas al amigo que te salvó la vida, uno cambia y cambia todo a tu alrededor. Pero no todo fue dolor, porque después de la tormenta llegó el aprendizaje. La rehabilitación de Oso era lenta, pero constante. Cada día Camila le ayudaba a mover las patas. Le hablaba con dulzura, lo animaba con pequeñas metas, mover la cola, sostener el cuello, seguir con los ojos una pelota. Al principio no respondía, pero no importaba. Bruno estaba siempre allí, sentado a un lado, silencioso, firme. Una vez, mientras Tomás le mostraba un juguete a Oso, Bruno se acercó y lo empujó suavemente con el hocico. Fue un gesto simple, y en ese instante Oso estiró la pata, la primera vez que lo hacía por voluntad propia. Fue como ver florecer una rama seca. Camila lloró y supo que todo ese esfuerzo tenía sentido. Martín instaló una rampa en la salida trasera de la casa. Así Oso podía salir con el carrito que habían mejorado entre Santiago y Tomás. Ya no era una caja con ruedas, ahora tenía estructura, acolchado, una pequeña lona en caso de lluvia. Lo empujaban todas las tardes por el jardín y Bruno, trotando a su lado, parecía más feliz que nunca. Un sábado por la tarde ocurrió algo inesperado. Tomás se agachó a atar el cordón de su zapatilla. Oso, que lo miraba desde el carrito, giró lentamente el cuerpo y bajó una de las patas. Apoyó, tembló, pero no se cayó. El niño levantó la vista justo a tiempo para verlo. ¡Mamá!, gritó. Oso se paró. Todos salieron. Martín dejó la manguera. Camila salió con las manos mojadas de harina y Bruno ladró. No lo hacía desde el ataque. Ese ladrido fue una explosión de vida. Los días siguientes fueron de pequeños milagros. Oso comenzó a caminar distancias cortas con ayuda. Recuperó el control de la cabeza, reconoció voces, respondía a los mimos. Y una tarde, mientras Santiago dibujaba en la galería, Oso se arrastró lentamente hasta sus pies y puso la cabeza sobre su pierna. «Hola, campeón», susurró el niño acariciándolo. «Te extrañamos». Los dibujos cambiaron. Ya no eran de perros, dormidos o silenciosos. Santiago dibujaba a Bruno corriendo entre árboles, a Oso levantándose, a su familia junta. Tomás le puso un nombre a ese dibujo: Volver a correr. Una tarde de otoño decidieron volver al bosque. Mismo lugar, mismo camino. Martín conducía con calma.
Camila miraba por la ventana. Los niños iban detrás con Oso entre ellos, envuelto en una manta. Bruno estaba en el suelo del auto, sereno. Cuando llegaron, el aire estaba tibio. El sol se filtraba como aquella vez. Bajaron con cuidado, pasearon por los senderos seguros y entonces Oso bajó solo del carrito. Se tambaleó, pero dio 5 pasos cortos, torpes, pero suyos. Bruno lo esperó y luego caminaron juntos. No corrieron, pero no hacía falta. Habían vuelto. Esa noche, frente al fuego, Camila dijo: «Creo que ya no somos los mismos». Martín asintió. Tampoco ellos. Y Bruno, echado con Oso entre sus patas, movió la cola. No por reflejo, sino por alegría. Habían pasado casi 3 años, desde aquel día en el bosque. Oso no volvió a ser el mismo de antes. Caminaba, sí, jugaba un poco, ladraba con suavidad, pero había algo en su mirada que nunca volvió completamente. Esa chispa de torpeza, de cachorro eterno. Era como si una parte suya hubiera quedado atrapada entre las vueltas de aquella pitón. Y sin embargo, vivía y amaba. Y eso era suficiente. Bruno envejeció rápido. Quizá por las heridas, quizá por el peso de la lucha, o tal vez porque algunos corazones viven más intensamente y se apagan antes. Aún era fuerte. Aún caminaba al lado de Martín como una sombra leal. Aún dormía a los pies de Tomás. Aún protegía a Oso cada vez que se alejaba demasiado, pero le costaba más subir las escaleras. Dormía más, y ya no ladraba cuando sonaba el timbre, solo levantaba la cabeza y volvía a cerrar los ojos. Una tarde, en pleno invierno, el cielo se volvió gris antes de tiempo. Martín y Camila preparaban chocolate caliente. Santiago, ya con 14 años, estudiaba en la mesa. Tomás dibujaba en el piso con su cuaderno de siempre. Oso dormía en la manta junto al sillón y Bruno simplemente no se levantó ni con el sonido de la pava ni con el llamado de su nombre. Fue Tomás quien se acercó primero. «Papá». Martín dejó la taza, se acercó, se arrodilló y supo. Bruno se había ido sin dolor, sin ruido, como un guardián que, habiendo cumplido su deber, decide descansar. Camila lo abrazó con los ojos cerrados. Santiago no pudo hablar. Tomás lo cubrió con su manta favorita, la que él mismo había elegido cuando volvió del veterinario, y Oso se acercó cojeando. Olió el cuerpo de su hermano y luego, en un gesto que desgarró el alma de todos, se acostó a su lado. No gimió, no lloró, solo permaneció allí acompañándolo como él había hecho tantas veces. Lo enterraron bajo el limonero, allí donde solía echarse a vigilar a Oso. Martín hizo una cruz de madera. Santiago pintó el nombre. Tomás dejó un dibujo y Camila plantó flores. Porque las cosas hermosas no deben irse del todo, solo transformarse. Con los meses, Oso encontró nuevas formas de moverse, más lento, más sabio, más en silencio. Pero, cada tanto, cuando el viento soplaba fuerte, se detenía y miraba hacia el limonero, como si aún sintiera a Bruno allí, como si todavía escuchara su respiración. Y puede que fuera cierto, porque los perros no mueren, solo cambian de lugar. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que ame sin condiciones. Porque a veces los que más nos enseñan sobre la vida no hablan, ladran. Gracias por acompañarnos y recuerda, el amor verdadero nunca se va.